Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Impacto. Yo soy Salomé Ramírez Vargas y soy directora asistente de comunicaciones del Centro Adrienne Arch para América Latina del Atlantic Council. Voces de Impacto es una serie en la que entrevistamos a líderes y agentes de cambio en Colombia para conocer las iniciativas que impulsan para fortalecer sus comunidades y enfrentar desafíos relacionados con la seguridad y el desarrollo económico. Además, exploramos cómo sus experiencias pueden contribuir a la cooperación bilateral de Colombia con Estados Unidos. De cara a las elecciones de 2026, los próximos episodios estarán enfocados en escuchar cómo líderes y lideresas locales, jóvenes, representantes comunitarios, periodistas independientes y otros actores del territorio analizan los desafíos que enfrentan sus regiones e identifican cuáles consideran que deberían ser algunas de las prioridades del próximo gobierno. Hoy tengo el gusto de conversar con Diana Gembuel, primera mujer indígena periodista y comunicadora de Colombia. Diana es indígena Misak del municipio Silvia en el Cauca y estudió comunicación social y periodismo y tiene una maestría en comunicación política en la Universidad Externado en Bogotá. Diana, gracias por acompañarnos hoy. Un saludo muy especial para todos. Nimlilla marique velan pai pai yuna yotayo. Gurri y soy Huarcha, de Miami Saguan, Marab Gabelan. Saludo especial armónico desde mi territorio, que los pienso y los escucho y también se conecta con este lejano territorio, acá una parte de donde yo soy, acá en el Cauca, y pues llega a llevarles el mensaje a través de Salomé y el resto de los compañeros y compañeras pues que me han dado este espacio. Diana, gracias a ti, primero que todo, por conectarte a este espacio desde el territorio. En los próximos minutos vamos a hablar de varios temas, incluyendo tu trayectoria como mujer periodista indígena, tu compromiso con el pueblo Misak y las comunidades indígenas, así como con la construcción de paz desde la comunicación y cuáles son todas esas expectativas. Pero comencemos entonces con tu historia. Cuéntanos sobre tus inicios como mujer indígena periodista. ¿Cómo surge tu interés en la comunicación y entendiendo, por supuesto, en un país como Colombia, cómo logras derribar esos estigmas y obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para alejarse de los roles tradicionales? Bueno, mi historia comienza desde el territorio, donde muchas veces desde niña veía la televisión. En ese tiempo recuerdo que la televisión era en blanco y negro y uno veía presentadores, presentadoras, y cuando anunciaban el tema de los pueblos indígenas, pues era el amarillismo, era el de los pobrecitos, el de los que no saben. Entonces, desde niña yo decía, ojalá que alguien llegara a esos medios a analizar, a debatir, que supiera escribir, que supiera leer, pero nunca había pronosticado que la persona que llegara fuese pues la misma persona que ustedes aquí están viendo y escuchando. Ha sido un reto salir del territorio, ser indígena hablante del idioma propio, romper estereotipos, paradigmas de la comunicación, de la educación, bachiller, pregrado, maestría, en donde el pensamiento es desde la teoría y desde los momentos rápidos, pero desde el territorio es completamente diferente y uno hacer periodismo en el territorio de uno y hacer periodismo en un territorio que es de otro pueblo indígena o ya sea afro, campesino, es completamente diferente. Entonces, son experiencias que se han venido eh, en el proceso del caminar de mi vida, en el proceso de decir, bueno, los periodistas no solo son los que salen en Caracol, en NRCN, sino que los periodistas también estamos en los territorios, conocemos los territorios, vivimos los conflictos que viven nuestros pueblos indígenas, sentimos ese conflicto que llega y a veces uno queda con las manos cruzadas cuando esté en medio del conflicto. Y estamos corriendo el riesgo de la vida, pero también estamos
dando a conocer las realidades desde los territorios, desde las comunidades y también formándonos. Ha sido una trayectoria en donde desde mi esfuerzo personal, pero también resaltando a mi pueblo, Misak, y también resaltando al resto de los pueblos y la empoderación de la mujer indígena en estos escenarios, como es la radio, la televisión, la prensa, el analizar, el debatir, el proponer, el cuestionar, ha sido abrir caminos para que el resto de la juventud se vaya preparando en estos escenarios y que la comunicación no solo es la presentación, la belleza o el estereotipo, sino la comunicación también parte del territorio, parte de la política, desde las realidades, pero también parte de la formación, no solo la formación académica, sino la experiencia territorial. Diana, y déjame un poco ir hacia atrás en algo que mencionaste que me parece muy interesante porque yo también como periodista creo que puedo ver cómo la profesión se ejerce desde tantas diferentes áreas, pero el hecho de comunicar desde el territorio yo creo que es una experiencia que no se tiene de manera generalizada dentro del mundo del periodismo. Y lo decías tú, no es lo que la gente conoce del periodismo normal de voy y cubro algo y me siento en un computador con todo el acceso al internet, con el acceso a todas las plataformas que necesito para ejercer el periodismo. Es diferente desde el territorio, pero diferente cómo, si pudieras describirnos cómo se hace ese ejercicio del periodismo y de la comunicación desde el territorio cuando hay retos que tienen que ver incluso con la conectividad, que tienen que ver con el acceso a la fuente, el acceso a la información, la capacidad para movilizarse, cómo se experimenta ese ejercicio del periodismo desde el territorio. Bueno, el trabajo desde el territorio es completamente diferente a hacer periodismo desde un canal de televisión o desde una sala de prensa o desde la fotografía, pero desde las ciudades. Eh, Hacer periodismo en territorio es uno, tener la confianza de la comunidad o del pueblo indígena. Hacer periodismo también es conocer históricamente, culturalmente y políticamente cómo están los pueblos indígenas para dar a conocer las realidades. Sí, el periodismo acá no está sobre el tiempo, porque muchas veces en el periodismo de afuera nos exigen si son 5 minutos de nota, tiene que ser 5 o 5. En cambio, para hacer periodismo en los pueblos indígenas es uno, dar a conocer la historia, que acá es un tema muy complejo sobre el tiempo, acá no existe el tiempo. Tú puedes entrevistar un tema, digamos, del conflicto armado, puedes entrevistar a un mayor y una sola pregunta te puede tardar entre 5, 6 o 7 horas en la entrevista. Entonces hay que tener también una paciencia y una esencia del saber conocer estas realidades, el de tener la confianza, porque muchas veces los pueblos le han tenido miedo a que llegue un periodista y les tome la foto, les haga la entrevista y dicen, no, nos van a vender nuestra cultura, nos van a ofrecer otras cosas, nos van a decir que somos los pobrecitos. Entonces, cuando ven la cámara o ven un celular grabando, ellos dicen, no, un momento, ¿usted para qué lo va a hacer? ¿Cuál es el fin? Entonces hay que estar en la confianza de los territorios, es completamente diferente a mi cultura, que ya me conocen, a una cultura, ejemplo, de la Guajira, del pueblo guayú, que algunos me conocen, pero las autoridades en territorio no me conocen. Entonces no es estrategia, sino la fortaleza es que uno logre ganar la confianza en el territorio y también ya las autoridades o las comunidades lo llaman a uno para hacer la nota. Sí, o sea, es la confianza, no de que yo hago la nota estilo periodístico, criminalístico, algo que mejor dicho duele, sin consultar a las autoridades. Entonces, yo creo que cuando uno ya es reconocido en estos espacios, los pueblos a uno lo llaman. Antes uno buscaba los pueblos, uno buscaba estar en los territorios, ahora es todo lo contrario. A mí me absorben porque necesitan que les saque una nota, les haga un video, les haga una denuncia, les haga escuelas de formación a las mujeres, que muchas de las mujeres indígenas son grandes líderes, pero no son preparadas académicamente. Entonces, ¿cómo la formación
elaboración de la comunicación política en el territorio hace parte del pilar del liderazgo de la voz de las mujeres mayoras como la nueva juventud que se está preparando en estos escenarios. Diana, ¿y cómo se ve eso en el ambiente electoral? Porque obviamente en un momento, vamos a decir, regular en Colombia, esos son los retos y las situaciones a las que se enfrenta. ¿Cómo cambia eso en el contexto electoral en el que estamos ahora? Bueno, si aterrizamos en el tema electoral, pues hemos tenido un año de gobierno alternativo, digámoslo, pero en los territorios realmente no se ha sentido ese gobierno alternativo, se ha sentido más en las ciudades, yo lo digo abiertamente porque conozco lo que es en el territorio, es gobernar desde los territorios, es conocer los territorios, porque muchas veces nos dicen pueblos indígenas y nos meten en un solo costal, hablándolo vulgarmente, o en un solo espacio. Nosotros somos más de 115 pueblos indígenas con diferentes cosmovisiones, con diferentes contextos, con diferentes realidades, y eso es lo que les hace falta a las instituciones, al Estado colombiano en conocer. Obviamente tenemos una constitución del 91 que hemos sido reconocidos, pero entonces ese reconocimiento no está en todos los pueblos indígenas. Sí, entonces, y en este tiempo electoral, pues hay muchos candidatos, entre ellos, pues hay uno que es alternativo, digámoslo, pero quién sabe si cuando entre o llegue realmente sigue ese camino alternativo. Porque lo voy a decir abiertamente, muchas veces las personas que son líderes en los territorios y suben a estos escenarios, pierden la naturalidad del saber liderar o del saber ser líder. Entonces, yo creo aprovechar este espacio es no perder la esencia del liderazgo que uno aprende en territorio, sí, desde ese pensamiento colectivo, sino y además que no se deje de dominar de esas personas externas que muchas veces dicen ser amigos, pero entran es a dañar el pensamiento y el liderazgo de una persona. Entonces, esas son realidades en estos tiempos, el Cauca, donde estoy, por lo menos hay guerra, hay desplazamiento, no existe la paz, hay líderes asesinados, jóvenes asesinados, niños violados, sí son realidades que muchas veces los diferentes medios de comunicación no lo dan a conocer y en los territorios se vive eso. Y el llamado es realmente, la paz sí se ha afirmado, pero la paz no se ha ejecutado realmente en los territorios y en los territorios donde las zonas son súper alejadas desde la capital, 15, 12, 6 horas en carro, de ahí otras 6 horas a pie o son espacios alejadísimos, donde mucha gente solo prende la radio o tiene una televisión, lo máximo y solo escuchan de que en Colombia pasó esto, pero solo pasan las realidades de las ciudades, más no pasan las realidades que están viviendo los territorios. Entonces, en este nuevo espacio electoral, no sé si me avancé, pero ese llamado, ¿sí? El llamado a que realmente le apuesten a las realidades, no solo a los pueblos indígenas, sino a las realidades de Colombia, no las realidades de afuera, ni las realidades del tema. Obviamente el tema presupuestal puede incluir, pero también esas realidades que realmente están sufriendo en silencio en estos momentos, ¿sí? Entonces es como mi llamado y pues quien llegue sepa gobernar y que sepa gobernar para la verdad y sepa gobernar desde lo colectivo y que no sepa gobernar desde un individualismo, desde un interés, desde un dividir y seguir matando estos líderes que muchas veces los he visto caer, sí, en los territorios y eso duele y uno queda sin palabras. Ese sería mi llamado y mi contexto. Diana, y déjame hacerte una pregunta que va un poquito más a esos escenarios. El Cauca ha estado en el centro, como bien mencionadas, de graves incidentes atribuidos a las disidencias de las FARC, incluso donde han muerto y quedado heridos decenas de civiles. Colombia es cierto que vive una ola de violencia que no ha parado y que el Estado parece no poder controlar. ¿Cómo entonces desde la comunicación también se puede ayudar a construir esa paz? ¿Cómo desde el rol del periodismo se puede, incluso desde el territorio, pero desde el poder comunicar esas realidades,
avanzar una estrategia que ayude un poco a detener esa violencia? Ujú. Desde la comunicación y el periodismo, ¿cómo se puede avanzar? Es estar en los territorios. Comunicadores y comunicadoras, estemos en los territorios, estemos en esas realidades, caminemos el territorio, conozcamos el territorio. Muchas veces los periodistas, algunos colegas, llegan solo en el momento que pasa el incidente, de ahí nunca vuelven. O lo otro, la conexión con otros periodistas de otros escenarios, pero la conexión de los periodistas con los territorios directamente, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el llamado y ese sería el cambio. O sea, que haya una persona en la ciudad, pero la fuente primordial sea otro comunicador que esté en el territorio, otro periodista que esté en el territorio, pero que ese periodista que esté en el territorio realmente esté claro históricamente, esté claro políticamente, esté claro históricamente, hasta espiritualmente, que es el llamado que nos hacen los pueblos indígenas, ¿sí? Porque muchas veces puede aparecer un comunicador, un periodista indígena, pero que no conoce de esas realidades. Entonces ese es llamado también a los colegas que van ejerciendo en estos espacios de que el liderazgo solo es en los escritorios, en la academia, en el momento, ¿no? Sino el liderazgo es estando acá, en el campo, en la lucha con la comunidad, con el pueblo, conociendo esas dinámicas que son cambiantes, son lentos, cambiantes, hay dinámicas tristes, hay dinámicas alegres, hay dinámicas en donde uno no sabe qué hallar, qué tema, cómo enfocar el tema del conflicto más que todo, o cómo enfocar el asesinato de un líder, de una lideresa, o cómo enfocar la persecución que hacen a los líderes, que es una situación muy compleja y uno lo cogen así bloqueado porque y dicen y uno dice, ¿qué hago ahora? Si la comunidad me pide esto, ¿qué hago? Entonces, que haya una conexión directa de los comunicadores que estamos en territorio y de los escenarios nacionales, académicos, periodísticos, investigativos que están en las grandes ciudades. Bien, y además, dos preguntas rápidas antes de cerrar. La primera es, has mencionado, por supuesto, la violencia en contra de los líderes y lideresas indígenas, el nivel de la presencia del Estado, pero ¿cuáles son algunos de otros reclamos pendientes de las comunidades indígenas ante el Estado colombiano que no han sido resueltos y que el nuevo gobierno, sea quien sea, debería atender? El tema de la paz. Como decía anteriormente, la paz se ha firmado en un documento, se ha impactado a nivel internacional, a nivel nacional, pero la paz en los territorios es completamente diferente. Como decía un mayor en estos días que dice, la paz, el nombre suena bonito, pero si usted lo pone al revés, es lo que estamos viviendo en los territorios. El llamado es que el gobierno, el nuevo gobierno que entre, pues realmente le apueste a que la paz sí se llegue a los territorios, que se haga sentir a los territorios, pero que también la paz realmente se haga respetar en los territorios, porque en la ciudad o en los datos estadísticos o en los informes dicen hemos cumplido un porcentaje de la paz, pero usted vaya a uno de esos territorios y pregunte cuántos grupos armados ilegales existen o se están confrontando entre ellos y están desplazando a las comunidades o cuántos conflictos territoriales hay en los territorios y realmente la misma institucionalidad no ha hecho nada. Entonces, por eso enfoco el tema de la paz, para que realmente se aterrice y se avance. Yo creo que es el llamado pues al nuevo gobierno que quede, que realmente se haga sentir estas situaciones que seguimos viviendo en estos años de gobierno. Diana, y ahora sí la última pregunta. Desde esa experiencia, desde el territorio y esa visión y lo que se escucha desde el territorio, ¿cómo se percibe la relación entre Colombia y Estados Unidos? ¿Se cree que de alguna manera esa cooperación internacional o bilateral con Estados Unidos puede ayudar a impulsar estas cosas de las que estamos hablando? Pues desde los territorios, la verdad, yo creo que desde las ciudades se tiene otra perspectiva.
Desde los territorios es una desilusión completa, porque vemos de que en vez de avanzar, se retrocede. El caso de los refugiados, el caso de los desplazamientos, el caso de que muchas veces se hacían los procesos directamente con embajada y embajada, o el conocimiento de las instituciones era realmente súper rápido. Ahorita sentimos que todo se ha bloqueado, de que todo está estancado, de que tanto los espacios económicos como los espacios políticos se congelaron. Entonces, no hay mucha esperanza frente a la realidad de Washington en estos tiempos y no vemos un avance, pues por lo menos un ejemplo, el caso de la Comisión Étnica para la Paz. Anteriormente se trabajaba mucho, se articulaba mucho porque el tema afro, pues acá en Colombia se mueve muchísimo, como en Washington, y ahorita está completamente caído. De hecho, decían nuestros compañeros afros que en estos días estábamos reunidos, busquemos otra alternativa, busquemos otros caminos, porque ha sido muy compleja la situación de relacionamiento y la situación de acercamiento como lo hacían anteriormente. Entiendo. Diana, gracias. Tu tiempo para compartir esa experiencia con nosotros, por conectarte desde el territorio. Ha sido muy valioso escuchar de primera mano tu perspectiva como la primera mujer indígena. Ahí nos está mostrando Diana un poco de esa vida desde el territorio. Gracias también por tu compromiso para comunicar desde el territorio y tu visión para el futuro de las comunidades indígenas con mira a las próximas elecciones presidenciales. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a seguir nuestros próximos episodios donde continuaremos conversando con líderes indígenas, periodistas independientes y otros actores clave de distintas regiones del país sobre los retos y oportunidades que marcarán el rumbo de Colombia en los próximos años. Y los invitamos también a conocer el trabajo del Centro Adrian Arch para América Latina del Atlantic Council y nuestras iniciativas enfocadas en fortalecer el diálogo y la cooperación entre Colombia y Estados Unidos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Voces de Impacto.